Adelante. ¿Qué tal, Presidenta? Muy buenos días. Luis Fernando Salas, de Astillero Informa, dirigido por el periodista Julio Astillero. Preguntarle, el día de ayer circuló la versión de un supuesto secuestro y posterior liberación de la principal opositora al gobierno de Venezuela en turno, María Corina Machado. El día de hoy toma protesta Nicolás Maduro, pero también se ha anunciado que Edmundo González también lo haría. Muchos presidentes de Latinoamérica se negaron a asistir a esta toma de protesta. Entonces, preguntarle, Presidenta, ¿considera que hay un reacomodo de fuerzas políticas en América Latina debido a un desplazamiento de la izquierda y ascenso de la derecha, debido a Javier Milei, ahorita el resurgimiento de Donald Trump en Estados Unidos? A ver, primero relacionado con esta dirigente opositora en Venezuela, primero hay que escuchar bien la información. Creo que ella va a dar una conferencia de prensa el día de hoy para saber exactamente lo que pasó. De todas maneras, nosotros nunca hemos estado a favor de la criminalización de la oposición política. No estamos de acuerdo con ello. Claro que respetamos evidentemente la soberanía de los pueblos, pero bueno, hay que esperar a ver qué pasó, porque no sabemos, ¿no? Y bueno, esta es nuestra opinión y lo hacemos en México. Nosotros no perseguimos a nadie, ni por sus ideas, ni por sus opiniones, no estoy diciendo que se persiga en otro lado, sino en general. Y nosotros no estamos de acuerdo con eso, ¿no? Tiene que haber libertades. Segundo, en el caso de Venezuela, va a ir el embajador de Venezuela, él nos va a representar ahí. Y tercero, defendemos nuestra política exterior, de la soberanía del pueblo venezolano. Ellos son los que tienen que decidir, no tiene que haber una intervención de ninguna manera, sino decide el pueblo de Venezuela. Esos son los tres temas en este caso. Por otro lado, yo creo que las fuerzas progresistas en América Latina tienen mucha fuerza, mucho reconocimiento. Acaba de ganar el Frente Amplio en Uruguay, y eso es una muestra, pues, de que en un país donde no gobernaba las fuerzas progresistas, pues acaba de ganar esta fuerza. Y de nuevo, la soberanía del pueblo de Venezuela. Quien debe decidir sobre Venezuela es el pueblo de Venezuela. No solo como una opinión personal, sino como presidenta. Esa es la política exterior de nuestro país. Gracias, Presidenta. En otro tema, el día de ayer se cumplieron los 100 primeros días de usted al frente del gobierno mexicano. Preguntarle, hasta el momento, ¿cuál considera que ha sido el mayor reto que ha enfrentado y cómo cree que se diferencie su gobierno de otras administraciones? La principal diferencia. Pues que soy mujer. Pero además, lo hemos dicho, son dos ejes que nos condujeron hasta llegar a la presidencia de la República y que los vamos a seguir manteniendo. El primero es la transformación de la vida pública, iniciada en 2018 por el presidente López Obrador. Mantener los principios, las causas, nuestro pensamiento, los hechos, las acciones, las políticas en la cuarta transformación de la vida pública. Ahí no va a haber cambios, no vamos a regresar al periodo neoliberal, ni tampoco al periodo del régimen de corrupción y privilegios. Vamos a seguir manteniendo la transformación y en ese sentido el presidente López Obrador puso los cimientos, el primer piso, y por eso le llamamos el segundo piso de la cuarta transformación de la vida pública. Y la otra parte muy importante pues tiene que ver con la defensa de los derechos de las mujeres y con el reconocimiento de las mujeres en el pasado y en el presente. Entonces, los dos son el símbolo de nuestro gobierno, y quizá también la defensa de los derechos del pueblo de México siempre, frente a la visión neoliberal de que no había derechos sino mercancías y privilegios.
y nosotros defendemos los derechos del pueblo de México. Entonces esa es nuestra visión, por el bien de todos, primero los pobres, sigue siendo la máxima de nuestro gobierno y vamos a seguir trabajando con honestidad y dándole resultados al pueblo de México. Muchas gracias, presidente. A ver, ahora de este lado y luego vamos para acá. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, presidenta. Ramón Flores del Sentinel Informa de Humanoid de Inglaterra y funcionarios que la acompañan. Ayer habló sobre el tema de la reforma que va a mandar al INE. Preguntarle, presidenta, porque hace 2 días detuvieron en Oaxaca al presidente municipal de Huautla de Jiménez, lo acusan de tentativa de homicidio. Este presidente municipal iba por su 3er periodo, había tenido 2 consecutivos, luego dejó a alguien de su confianza y luego regresó. Está acusado de tentativa de homicidio en contra del candidato en aquel momento de Morena. Preguntarle precisamente sobre esa reforma que va a mandar al INE. ¿Este es un claro ejemplo de que no se deben de estar repitiendo los cargos, presidente? Son 2 cosas distintas, ¿no? Hay que ponerlo así porque la detención de este presidente municipal, hasta donde sabemos, responde a una carpeta de investigación de la Fiscalía de Oaxaca, que evidentemente pues tienen que estar sustentada, fundamentada para poder hacer esta detención. Entonces, ese es un tema. El otro pues tiene que ver con la reelección, que nosotros estamos proponiendo que se recupere la esencia del sufragio efectivo no reelección en nuestro país y que no se reelijan presidentes municipales o presidentas municipales, ni tampoco los cargos del Poder Legislativo. Okay. Muchas gracias, presidenta. También, presidenta, en el proceso de implementación de la reforma al Poder Judicial hay muchos jueces en activo que buscan participar. Sin embargo, es bien sabido que algunos de ellos protegen los intereses de grupos empresariales. Un caso documentado en este sentido es el del Poder Judicial de Coahuila, a cargo del magistrado Miguel Meri Ayub. Diferentes medios hemos evidenciado la influencia que tienen en el aparato judicial del Estado grupos como CIMSA, de los empresarios Salomón, Inesim y Sab Tafich, que por medio de favores usan técnicas de intimidación contra competidores e incluso contra sus ex empleados. Según medios locales, lo hicieron recientemente con una cadena de tiendas americana a la que obstaculizaron su incursión en el negocio de las gasolineras en la ciudad de Torreón, donde este grupo tiene mayor influencia. También hay evidencia sobre un caso falso que crearon con apoyo de las autoridades locales para mantener en prisión a un empresario de la Ciudad de México, al que llevaron a Torreón sin justificación. ¿Cómo hacer para que este tipo de conductas no se repitan después de la elección de junio próximo, presidenta? Y tengo todas las evidencias para pasárselas a Paulina para que usted sepa de este caso. ¿Qué se puede hacer ahí para que este tipo de conductas no se repitan después de la elección de junio próximo? Bueno, primero revisar el caso, por supuesto. Y segundo, nuestra visión es que en la medida en que una jueza o juez o cualquier nivel de personas juzgadoras tenga o llegue al espacio donde va a desarrollar sus funciones, en la medida en que responda al pueblo, en esa medida van a tener una visión distinta, que no tenga que ver con grupos de interés o influencias para haber llegado al puesto en donde están. Entonces es mucho mejor que los elige el pueblo a que lleguen ahí a través de una supuesta carrera judicial, cuando en realidad es claro que muchos de ellos llegan por influencias o por contactos o por ser familiares de ministros, ministras, magistrados, del propio Poder Judicial. Esa es la visión que tenemos y no es equivocada. Claro, las y los ciudadanos, el pueblo de México siempre tiene que estar vigilante a quienes son elegidos por el pueblo. Muchas gracias, presidente. Sí. De este lado, a ver, Carlos.
Doctora, ¿cómo está? Buen día. Carlos Guzmán de 4 Media Telecomunicaciones Veracruz. Pues preguntarle 3 temas que me parecen importantes que nos informe. El primero, ayer se reunió con consejeras y consejeros del INE. Por ahí menciona una columnista que la que abrió fuego, bueno, abrió la plática fue Guadalupe Tadei, pero también nos llama la atención el tema de Carla Humphrey. Supuestamente se filtró que ella le mostró las boletas electorales que se tienen programadas por el INE para imprimirse, pero más allá de eso me interesa que nos comente en qué acuerdo se quedó. Platicábamos con la consejera presidenta Tadei allá afuera después de la plática, que mencionaba que la propuesta que le hicieron fue de buscar ampliar el presupuesto del INE entre 1,000 y 1,500 millones de pesos, y que estos podrían en dado caso tomarse los fideicomisos, como se ha mencionado, de lo cual un día anterior, en la primera sesión de este año en la permanente, su servidor le preguntaba, le consultaba a Gerardo Fernández Noroña, que está ahora como presidente de la comisión permanente, de este tema de los fideicomisos. Usted mencionaba que el NAFIN no ha podido entregar el dinero de los fideicomisos a la tesorería. Es preguntarle, uno, el tema de si se acordó una cifra, va a ser en la Secretaría de Gobernación, como decía la consejera presidenta Tadei, cuando se retomen las pláticas, sería antes de este mes que se podría tener certeza de este dinero. Y lo otro, si finalmente sería de los fideicomisos el dinero que se podría tomar, doctora. Fue una muy buena reunión, hablaron todos los consejeros y consejeras, o la gran mayoría. Su planteamiento fue que en efecto ellos consideraban que hacían falta más recursos. Yo lo que les planteé es que todos teníamos la responsabilidad, y particularmente los consejeros del INE, las consejeras del INE, de que sea una elección bien realizada y transparente. Transparente en el, digamos, previo a la elección, que quede muy claro por quién se va a votar, cómo se va a votar, cuáles son los recursos que se requieren y por qué, que haya mucha difusión para que el pueblo de México sepa que el 1 de junio hay elección, que haya transparencia durante el proceso, que se esté informando permanentemente por el INE cómo va el proceso, y después en el conteo, porque es un proceso distinto al que estamos acostumbrados, donde hay PREP, donde hay en algunos casos resultados preliminares, y donde después se realiza el cómputo distrital. En este caso, pues es un solo conteo, y son 6 boletas, y además, pues si hay elección por los estados, son más boletas todavía, y muchos candidatos. En jueces, pues estamos hablando pues de cientos de candidatos y candidatas, que obviamente están por zonas, porque es para cada circuito judicial, pero de todas maneras pues tiene que haber mucha transparencia en cómo se vota el día de la elección y el cómputo de la elección, y después de los resultados, para que todo el mundo tengamos pues la certeza de la elección, que es finalmente una de las funciones del Instituto Nacional Electoral, además de la transparencia. Coincidieron, y cuando plantearon el tema de los recursos, les comenté lo que he dicho en la mañanera, porque acostumbro lo que digo en la mañanera, lo que digo públicamente en los eventos, y lo que digo en privado es lo mismo, no cambia mi posición, que es muy importante la transparencia de por qué requieren más recursos. Entonces yo les dije, ¿por qué no envían, y lo hacen ustedes público también, por qué requieren más recursos? Porque pues evidentemente 7,000 millones de pesos pues es mucho dinero, como lo he planteado. Entonces que digan, a ver, pues para capacitación son tantas personas que se contratan, ganan tanto, y si son 7,000 millones, pues en vez de ser tantos, son tantos. Si hubiera más recursos, ¿a cuánto aumentaría? ¿Y por qué se requieren más capacitadores?
La boleta, si es en tamaño carta, porque se van a poner numeritos, eso es público, no es algo privado. Ya lo aprobaron en un consejo del INE. Si se van a poner los números, pues que sean espacios grandes para que sean los números, y las boletas deben ser en tamaño carta o deben ser más grandes por el número de candidatos y candidatas que hay. Eso en cuanto aumenta el presupuesto, porque qué tipo de papel, cuánto cuesta el papel. Digo, todos tenemos obligación de, cuando ejercemos recursos públicos, ser transparentes en el uso de esos recursos. Entonces, eso fue lo que yo les planteé. Entonces, que si requieren 1,000 millones de pesos más, pues ¿por qué? Y que se explique no a la presidenta, al pueblo de México, por qué se requieren más recursos y en qué se van a utilizar los que tienen. ¿De dónde vendrían estos recursos? La propia reforma constitucional establece que se usen los recursos de los fideicomisos. ¿Qué tema tienen los fideicomisos? Hasta ahora se han depositado 800 millones de pesos, un poco más de 800 millones de pesos en Afinsa, y hay otros recursos que tienen amparos. Entonces, está viendo la Consejería Jurídica si proceden esos amparos o no, porque son parte, pues, de la resolución que ya hizo el Tribunal Electoral. Entonces, por eso en este momento, pues, no se ha podido depositar esos recursos según la Corte. Entonces, hasta ahora ese es el recurso que está disponible. Entonces, si públicamente, pues, es digamos, lógico cuántas casillas se pondrían. En el 24 hubo 172,000 casillas, ahora ellos están proponiendo 72,000. Entonces ellos plantean que si se llega a la mitad, que son 86,000 casillas, pues entonces cuánto recurso adicional se requeriría y en qué mejoraría. Es decir, en eso quedamos, que se va a hacer pública la información, y a partir de ahí yo les dije, lo que está disponible hoy por la Constitución, no por decisión de la presidenta, pues son esos recursos que hoy están en Afinsa. Hasta ahí vamos. ¿Qué otra cosa planteamos? Por ejemplo, se requiere más difusión. Bueno, pues yo les dije, el tiempo oficial del Gobierno de México se puede destinar al INE. Podemos firmar un convenio que se destine al INE para que 2 meses antes de la elección pues haya difusión con los tiempos oficiales, si es que eso es lo que hace falta. Les planteamos también que hay otras formas de difusión que no requieren tanto recurso, como carteles, volantes, que si ellos desean que nosotros les ayudemos a través de la firma de un convenio, lo podemos hacer con la propaganda que ellos establezcan y donde ellos decidan que es factible ponerlos. Es decir, hay diversas formas en donde podemos juntar recursos para mejorar la realización de la elección. Entonces esa fue la conversación, creo que fue una buena reunión y estamos esperando pues a que envíen esta ampliación, digamos, que requieren y para qué es. Entonces, inicialmente son 800 millones que estarían disponibles, digamos, a bote pronto. Ahora sí, en lo que vemos, pues, qué pasa con estos amparos. Y el demás dinero, decía por ahí, si no me recuerdo, Carla Humphrey, que estaría sujeto a la propuesta que haga el INE, pero también a las conversaciones que tengan la Secretaría de Gobernación. ¿Es verídico esto, doctor? No, pues es el recurso disponible. O sea, ustedes recuerden que nosotros hicimos, ayer se los platiqué a ellos, el esfuerzo que está haciendo el Gobierno de México para haber disminuido el déficit que existía, que ya expliqué por qué fue, que fue para cerrar las obras, pero que este año teníamos que entrar con un menor déficit. Entonces, pues no es que haya recursos, el presupuesto está etiquetado por el presupuesto de egresos de la Federación, no es que haya recursos en alguna bolsa. El único recurso disponible que existe adicional para la celebración de las elecciones es el de los fideicomisos del Poder Judicial.
Y ya para no colgarme tanto, rápidamente dos preguntas. La primera, su Altagracia y el consejo que le presentó ya el Plan México que se anuncia el lunes, mencionaba por ahí Altagracia y también el líder de CCE, de que va a haber incluso inversiones históricas en cuanto al tema de relocalización o nearshoring, que nos pueda adelantar algo de pistas respecto a lo del lunes, y también consultarle respecto al tema Venezuela, únicamente su posición sobre la declaración del presidente Boric de Chile, que ayer incluso pues fijaba una posición prácticamente de dictador del gobierno de Venezuela. Si nos puede dar su posición y también esto. Muchas gracias. Sobre la reunión que tuvimos del consejo que nombramos de empresarias y empresarios para el desarrollo regional y la relocalización, también fue una muy buena reunión. Presentamos el Plan México el lunes en una reunión grande con empresarias y empresarios, y después lo vamos a llevar a otros sectores en nuestro país. Es un plan ya muy elaborado que tiene metas, que tiene objetivos, que tiene fechas para publicación de decretos. Entonces se los presentamos, se hicieron algunas comisiones donde se va a invitar a más empresarios, por ejemplo, empresas que están instaladas en México, que importan particularmente de Asia, nos pueden ayudar a ver qué de lo que importan se puede producir en México. Se habló también de, en particular, las empresas de la frontera norte, de la maquila, en fin, se hicieron varias comisiones y pues va a seguir avanzando. Entonces, más que informarles cuántas inversiones, que sí, el secretario de Economía tiene un portafolio de inversiones muy importantes que van a seguir. Por supuesto que siempre hay una incertidumbre por la toma de protesta del presidente Trump, pero yo tengo la certeza de que las inversiones en México van a seguir, de los distintos niveles, desde pequeñas hasta grandes, y por supuesto la inversión extranjera directa, y ya pues las iremos presentando poco a poco. El lunes presentamos el Plan México, que es un plan para nuestro país, evidentemente vinculado con el tratado comercial con Estados Unidos, pero tiene que ver con el fortalecimiento de la economía mexicana y particularmente del sector manufacturero y de algunos sectores de servicios como el turismo. Entonces, en eso radica el Plan México. Y sobre el presidente Boric no quisiera yo entrar en polémica. Cada país tiene una política exterior definida por sus constituciones distinta, y nosotros tenemos que ceñirnos por obligación, porque además así lo establecimos, a lo que establece la Constitución de la República en materia de política exterior. Entonces no quisiera entrar yo en debate con el presidente Boric, a quien respeto mucho. Acá. Gracias, Presidenta. Floribona Hernández, de Radio y Televisión de Hidalgo Noticias. Y Presidenta, preguntarle sobre el tema de la termoeléctrica. ¿Ya tendrá fecha para cuándo iniciará esta reconversión de la termoeléctrica? ¿Y cuánto prevé que pueda pues dejar de contaminar en esa región esta planta? Va a venir CFE a informar de su proyecto de inversiones para todo el sexenio y para en particular en 2025. Hay varias plantas de combustóleo que van a reconvertirse a gas natural. ¿Por qué hacemos esto? Porque no solamente corresponde a una política ambiental, sino también a la reconversión de las refinerías. Las refinerías en México, cuando se hicieron, producían gasolina, diésel, combustóleo, una parte de condensados a gas LP, aunque otra viene del gas natural, y algo de coque. Las refinerías en México han ido reconvirtiéndose para disminuir la producción de combustóleo y producir más gasolinas y más diésel. Y la nueva refinería Olmeca pues produce gasolina y diésel también de muy bajo contenido de azufre. La coquizadora de Tula
en la refinería y la coquizadora de Salina Cruz tienen ese objetivo, disminuir la producción de combustóleo y aumentar la producción de gasolinas. Entonces ya no va a estar disponible el combustóleo para las plantas de generación eléctrica, además de que contamina más que el gas natural. Entonces ya por eso podemos hacer esta reconversión. Eso es importante que se conozca. ¿Qué disminuye? ¿Qué tipo de contaminación disminuye? Hay dos tipos, digamos, de contaminación, ¿no? Una que hace daño a la salud, que son los contaminantes locales, y otra que contribuye a los gases de efecto invernadero para el calentamiento global. En la contaminación que hace daño a la salud, el combustóleo produce más dióxido de azufre, que hace daño a la salud porque tiene un contenido de azufre mayor que el gas, que prácticamente no tiene contenido de azufre porque se desulfura antes. Tiene contaminación mayor de monóxido de carbono, tiene mayor contaminación de partículas pequeñas, menores a 2.5 micrómetros, y también puede contribuir más a la producción de ozono que se produce en la atmósfera. Y por otro lado, en términos de la contaminación para contribuir a al cambio climático global, el combustóleo emite más CO2, dióxido de carbono, que el gas. Entonces el gas es mejor porque disminuye contaminación en los tres temas. Es que me dediqué mucho tiempo a esto. Entonces, el gas también produce óxidos de nitrógeno, entonces tiene que tener mecanismos la planta de ciclo combinado para disminuir óxidos de nitrógeno. Entonces es bueno, y dependiendo del tipo de contaminante disminuye la contaminación. ¿Cuál es su virtud? Pues que genera menos efectos en la salud, menos efectos negativos en la salud para la población de Tula, y los gases que llegan a otros lugares por las corrientes de aire pues también representan menos contaminación. Ahora, en Tula es la termoeléctrica, que va a llevar algunos años la sustitución, también la terminación de la coquizadora, la mejora de la planta de tratamiento de la planta termoeléctrica, de planta de tratamiento de agua de la planta termoeléctrica de Tula, de SFE, y todo el saneamiento del río Tula y sus afluentes. Entonces, un programa integral de mejora. Cuando yo fui a Tula en campaña, dije que íbamos a atender de fondo la contaminación, que era lo que la gente me pedía. Bien, la fecha para cuándo se prevén esta reconversión, ¿ya la tendrá para este año? ¿Cuándo podrán iniciar? Este año inicia, y va a venir CFE ya para que les informen porque lleva su tiempo. Las de ciclo combinado tienen una turbina y una termoeléctrica, y ahora solo está la termoeléctrica, entonces hay que construir el espacio para la turbina, tiene que llegar el gasoducto, y le vamos a pedir apoyo a la ciudadanía y al gobernador para que nos permitan el derecho de vía para que llegue el gasoducto. Entonces lleva su tiempo, pero vamos a cumplir. Bien, por último, Presidenta, pues a 100 días de su gobierno, preguntarle este acercamiento que ha tenido con el Estado de Hidalgo, a qué se debe esas visitas tan frecuentes en esta entidad, y bueno, pues sobre todo los beneficios son 6 compromisos que tiene que ver el Estado de Hidalgo para sus 100 acuerdos que inició en campaña, inició en su gestión. Bueno, primero queremos mucho al pueblo de Hidalgo, queremos mucho a su gobernador, a Julio Menchaca, y además existe hoy el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, y eso permite el desarrollo de manera muy importante del Estado de México, donde está ubicado, pero es vecino está en el límite con Hidalgo. Entonces, pues aparte del aeropuerto, pues hay que desarrollar el estado, y además Hidalgo, todos los estados tienen sus, requieren su compensación histórica, por decirlo así. Hay deudas históricas como la del sureste, que el presidente López Obrador pues desarrolló y que vamos a seguir desarrollando.
Pero Hidalgo tiene muchas deudas históricas, o el país tiene muchas deudas históricas con Hidalgo, más bien dicho de esta manera. Por ejemplo, el tema de la contaminación del agua de la Ciudad de México y el Estado de México que va hacia Hidalgo, pues al sanear el río Tula, pues vamos a resolver ese problema. Tiene también el tema de que mucha gente, por la gentrificación que se dio en un periodo en la ciudad, se fue a vivir al Estado de México y también al Estado de Hidalgo, y falta movilidad, entonces por eso el tren que va a ir a Pachuca. En fin, es saldar una deuda histórica que hay con el pueblo de Hidalgo. Buenos días, Presidenta. Mara Rivera, de Enfoque Noticias. Yo quisiera preguntarle qué va a pasar con la prepa en línea, ya que, bueno, una vez que fue absorbida por la Dirección General de